En 1953, en pleno corazón de la Guerra Fría, la paranoia no era una metáfora, era una política de Estado. En Washington se repetía una pregunta inquietante. ¿Y si el enemigo ya había descubierto cómo controlar la mente humana? La respuesta no fue prudente, fue secreta, fue urgente y fue peligrosa. Bajo el nombre en clave MK-Ultra, la Agencia Central de Inteligencia autorizó experimentos que cruzaron una frontera invisible, la del consentimiento, la ética y, quizá, la realidad misma. Drogas, hipnosis, aislamiento, universidades prestigiosas y científicos brillantes involucrados en un proyecto del que casi nadie debía saber nada. Décadas después, cuando parte de la verdad salió a la luz, ya era imposible reconstruirlo todo. Documentos destruidos, testigos muertos, versiones contradictorias. La pregunta no es solo qué hicieron. La pregunta es, ¿en qué momento dejaron de tener el control? El Senado investiga. A medida que la década de 1970 avanzaba, el secreto que rodeaba MK-Ultra comenzó a desmoronarse. Informes filtrados, testimonios de exagentes y la presión de familias de víctimas hicieron que el Congreso de Estados Unidos comenzara a cuestionar las prácticas de la CIA, llevando finalmente a la creación del Comité Church en 1975, liderado por el senador Frank Church. Esta investigación buscaba arrojar luz sobre los programas encubiertos de la agencia, incluida la manipulación de la mente, experimentos con drogas psicodélicas y técnicas de control mental en sujetos sin consentimiento. Durante las audiencias, se reveló que MK-Ultra había operado durante más de 2 décadas, involucrando laboratorios universitarios, hospitales psiquiátricos y hasta apartamentos secretos como parte de Operación Midnight Climax, donde se drogaba a ciudadanos desprevenidos con LSD y otras sustancias para estudiar sus reacciones. Los documentos obtenidos mostraban cómo la CIA financiaba sus proyectos a través de fundaciones privadas, ocultando el origen de los fondos y el propósito real de los experimentos, lo que permitía mantener un manto de legitimidad académica y científica. El Comité Church descubrió que los experimentos no solo incluían drogas, sino también hipnosis, privación sensorial, electroshock y técnicas de manipulación psicológica extrema, con objetivos que iban desde mejorar interrogatorios hasta desarrollar métodos de control sobre agentes enemigos o ciudadanos comunes. Los testimonios de exfuncionarios y científicos implicados revelaron que la agencia operaba con absoluta falta de supervisión y que la ética era ignorada sistemáticamente. Sujetos de prueba, incluidos prisioneros, soldados y ciudadanos, habían sido expuestos a riesgos físicos y psicológicos graves sin conocimiento ni consentimiento, algunos con consecuencias permanentes. La investigación también desveló que la CIA había destruido gran parte de los documentos de MK-Ultra en 1973 por orden del director Richard Helms, lo que dificultó la comprensión completa de la magnitud del programa y generó sospechas sobre la intencionalidad de ocultar abusos y muertes, como el caso de Frank Olson. Las audiencias fueron un choque cultural y político. Muchos estadounidenses desconocían hasta qué punto su gobierno había violado derechos fundamentales en nombre de la seguridad nacional, y la prensa sensacionalizó las revelaciones, exponiendo prácticas que parecían sacadas de la ficción. El Comité Church no solo documentó los abusos, sino que también criticó la falta de rendición de cuentas dentro de la CIA y la forma en que las operaciones encubiertas podían eludir la supervisión democrática, sentando un precedente para futuras reformas de agencias de inteligencia y protocolos de ética en investigación. Aunque la investigación no logró resolver todos los misterios ni garantizar compensaciones para todas las víctimas, sí generó conciencia pública sobre los peligros de los programas secretos y la necesidad de límites claros, transparencia y control sobre la experimentación humana. Los hallazgos del Senado mostraron que la obsesión de la CIA por controlar la mente había ido más allá de la seguridad. Se trataba de un abuso sistemático de poder que utilizaba a seres humanos como instrumentos, experimentando con sus cuerpos y conciencias sin su consentimiento, y que la agencia había logrado mantener este abuso durante décadas gracias a una combinación de secreto, burocracia y complicidad institucional.
En última instancia, la investigación del Senado evidenció que MKUltra no era un caso aislado de desobediencia científica, sino un programa estatal que cruzaba líneas éticas y legales fundamentales, dejando un legado de víctimas, encubrimientos y debates sobre la responsabilidad gubernamental que aún persiste en la conciencia pública y en la historiografía de la inteligencia estadounidense. La atención mediática y legislativa derivada de estas audiencias no solo documentó el alcance de los experimentos, sino que también reveló la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a un gobierno que operaba sin supervisión efectiva, mostrando cómo el miedo y la obsesión por el control podían transformar la seguridad nacional en un instrumento de abuso sistemático. Las víctimas sin respuesta. Uno de los legados más dolorosos de MKUltra es el de sus víctimas, muchos de las cuales nunca recibieron explicaciones claras, disculpas, ni compensaciones por los daños sufridos. A lo largo de las décadas en que la CIA implementó su programa secreto de control mental, miles de personas fueron expuestas a experimentos sin su consentimiento, incluyendo la administración de drogas psicodélicas como LSD, técnicas de hipnosis, privación sensorial extrema, electroshock, manipulación psicológica y situaciones diseñadas para inducir miedo o dependencia emocional. Los afectados provenían de distintos estratos sociales: prisioneros, soldados, pacientes psiquiátricos, estudiantes universitarios, ciudadanos comunes y, en algunos casos, empleados del propio gobierno. En muchos de estos experimentos, la intención de los investigadores no era solo estudiar la mente, sino evaluar métodos para obtener control, sugestionabilidad y obediencia, sin medir los riesgos ni los daños a largo plazo. Las secuelas para los sujetos fueron variadas y profundas. Algunos sufrieron crisis de ansiedad severas, depresión crónica, trastornos de personalidad, episodios psicóticos, pérdida de memoria y problemas de relación social, mientras que otros experimentaron daños físicos indirectos debido a la administración de sustancias químicas o a la exposición a estrés extremo. En algunos casos, la intervención de la CIA tuvo consecuencias fatales, como ocurrió con Frank Olson, cuya muerte sigue siendo un símbolo de la impunidad y el encubrimiento que caracterizó al programa. Lo más angustiante para estas víctimas fue que, durante décadas, permanecieron en la oscuridad respecto a lo que les había sucedido. Muchos solo descubrieron, años después, que habían sido parte de un proyecto de experimentación encubierta y que los síntomas que habían sufrido no eran incidentes aislados, sino el resultado de prácticas deliberadas de la agencia. Los intentos de obtener información, compensación o reconocimiento a menudo se encontraban con la resistencia burocrática de la CIA y la falta de transparencia institucional, lo que aumentaba el sentimiento de abandono y de traición. Incluso tras las investigaciones del Comité Church y la presión mediática, la mayoría de los documentos habían sido destruidos o clasificados, lo que limitaba la posibilidad de reconstruir completamente los experimentos y determinar la extensión de los daños. Las víctimas enfrentaron un doble trauma. Primero, el daño físico y psicológico directo de los experimentos. Y segundo, la negación institucional y la invisibilidad prolongada de su sufrimiento. Familias enteras vivieron con preguntas sin respuesta, sospechas sobre la verdadera causa de enfermedades o muertes, y la sensación de que su dolor no importaba frente a la lógica de seguridad nacional y secreto estatal. Algunos sobrevivientes llevaron sus casos a tribunales, logrando compensaciones parciales, pero la mayoría nunca obtuvo justicia plena ni reconocimiento oficial del mal que habían sufrido. Este vacío de respuestas refleja un patrón inquietante. En nombre de la ciencia y la seguridad, la CIA convirtió a seres humanos en sujetos de prueba sin protección legal ni ética, priorizando el secreto y los objetivos estratégicos sobre la vida y la integridad de las personas. Las víctimas sin respuesta se convirtieron en un recordatorio silencioso del costo humano de MKUltra y de los límites que la ambición gubernamental y científica puede atravesar cuando el control mental se antepone a la dignidad y los derechos individuales.
Décadas después, la historia de estas personas sigue siendo un testimonio sombrío. Muestra cómo el poder estatal, el secretismo y la obsesión por la manipulación de la mente pueden generar víctimas invisibles, cuyos daños físicos, emocionales y psicológicos persisten mucho después de que el programa haya sido desmantelado, y cuya búsqueda de respuestas y justicia continúa siendo un desafío histórico y moral. La memoria de estas víctimas plantea preguntas fundamentales sobre ética, responsabilidad y los límites de la experimentación humana, recordando que detrás de cada documento secreto, cada experimento y cada investigación encubierta, existieron individuos reales que pagaron un precio que nunca fue reconocido ni compensado de manera adecuada. ¿Perdió la CIA el control? ¿O lo mantuvo demasiado bien? Al analizar MKUltra desde la distancia histórica, surge una pregunta inquietante que no tiene una respuesta sencilla. ¿Realmente la CIA perdió el control de sus experimentos con la mente humana? ¿O lo mantuvo con una precisión escalofriante, excediendo incluso los límites legales y éticos? Por un lado, el programa estuvo marcado por fallos evidentes, experimentos que se salieron de control, sujetos que sufrieron daños permanentes, incidentes como la muerte de Frank Olson, la fuga de información y la presión mediática que finalmente llevó al Comité George a investigar las prácticas de la agencia. Desde esta perspectiva, MKUltra parece un ejemplo de exceso, de un proyecto que intentó abarcar demasiado, que se expandió más allá de lo que sus supervisores podían manejar y que demostró vulnerabilidades graves en el secreto y la seguridad interna. Muchos participantes se vieron expuestos sin control absoluto, y los efectos imprevisibles de drogas como el LSD o de técnicas de manipulación psicológica reflejan que, en términos prácticos, la agencia no podía garantizar resultados estables ni previsibles en todos los casos. Sin embargo, cuando se observa el programa en su conjunto, también emerge la idea de que la CIA mantuvo un control casi maestro sobre la narrativa y la información. A pesar de la magnitud de MKUltra, la agencia logró borrar la mayor parte de los documentos, manipular la información que llegaba al Congreso y proteger su imagen ante la opinión pública durante décadas. Los experimentos, aunque caóticos en su ejecución, estaban estratégicamente diseñados. Los apartamentos secretos, los laboratorios universitarios y los hospitales seleccionados, la creación de subprogramas codificados y el uso de tapaderas institucionales demuestran una planificación meticulosa y un manejo del secreto que permitió a la CIA operar sin supervisión efectiva durante años. Incluso en los momentos en que el programa parecía fuera de control, este caos parcial podría interpretarse como parte de una estrategia de diversificación. Probar diferentes métodos, sujetos y entornos para recolectar la máxima cantidad de datos posibles, sin depender de una sola variable ni de un único resultado predecible. Por otro lado, la eliminación de documentos por Richard Helms en 1973 sugiere un control consciente sobre la información. La agencia no solo experimentaba con la mente, sino que también manipulaba la historia y la evidencia, asegurando que los abusos quedaran ocultos y que la responsabilidad institucional permaneciera protegida. Este acto, aunque encubierto y moralmente cuestionable, muestra una deliberada habilidad para mantener el control sobre la narrativa y minimizar las consecuencias legales y políticas. La tensión entre pérdida de control en los experimentos y control absoluto sobre la información y la percepción pública genera un dilema interpretativo. MKUltra puede verse simultáneamente como un fracaso operativo, porque los efectos eran imprevisibles y letales para algunos sujetos, y como un éxito estratégico en términos de secreto y capacidad de manipulación de la memoria institucional. Además, la pregunta final sobre la intención y la ética agrega otra capa. ¿La CIA realmente perdió el control? ¿O fue la voluntad de mantener secreto y manipular resultados la que permitió que el programa se desarrollara sin rendición de cuentas, cruzando límites que habrían sido inaceptables para cualquier otra institución? La historia de MKUltra sugiere que la agencia operaba en un delicado equilibrio entre experimentación caótica y control meticuloso, donde el desorden aparente en los experimentos contrastaba con la rigidez absoluta del secretismo
y la gestión de información. Esta ambigüedad es precisamente lo que mantiene el debate abierto hasta hoy. El programa demostró tanto la vulnerabilidad humana frente a la manipulación, como la capacidad de un gobierno para operar más allá de la ley y la ética, controlando no solo la mente de sus sujetos, sino también la percepción pública y la narrativa histórica. En última instancia, MK Ultra plantea un dilema inquietante sobre el poder. La CIA podría haber perdido el control en el plano humano y científico, pero simultáneamente lo había consolidado con eficacia aterradora en el plano institucional y estratégico, mostrando que el verdadero control no siempre se mide por los resultados inmediatos, sino por la capacidad de mantener secretos, manipular la información y operar con impunidad durante décadas. Este equilibrio entre caos y dominio sigue siendo uno de los aspectos más desconcertantes y perturbadores de la historia de la agencia, y un recordatorio inquietante de hasta dónde puede llegar la obsesión por el control cuando se mezcla con miedo, ambición y ausencia de supervisión ética. La Guerra Fría y el miedo invisible. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se sumió en una tensión que nadie podía ignorar: la Guerra Fría. La confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética no era solo militar, sino también psicológica, ideológica y tecnológica. Los Estados Unidos, aunque victoriosos en el conflicto global, vivían con un miedo constante a la expansión del comunismo y al espionaje soviético, que parecía acechar en cada esquina. La reciente guerra de Corea había dejado una cicatriz profunda, mostrando que la amenaza comunista no era abstracta, sino tangible, y que podía llegar a tocar a cualquier ciudadano estadounidense. En este clima de paranoia, surgió una obsesión por comprender y controlar la mente humana como nunca antes se había visto. Los líderes políticos y militares empezaron a contemplar escenarios en los que el enemigo podía manipular la conciencia, cambiar lealtades y convertir a los propios ciudadanos en espías involuntarios. Este miedo invisible, casi intangible, se transformó en un motor de decisiones radicales dentro de la CIA, donde la línea entre defensa nacional y experimentación con seres humanos comenzaba a desdibujarse. La idea de que el cerebro humano podía ser reprogramado, lavado de cerebro, en la terminología de la época, capturó la imaginación de científicos y oficiales por igual. No se trataba solo de evitar que los soviéticos dominaran el mundo, sino de crear herramientas que aseguraran que Estados Unidos pudiera anticiparse a cualquier maniobra enemiga, controlando incluso las percepciones y emociones de sus adversarios. Se empezaron a considerar técnicas que iban desde la hipnosis hasta el uso de drogas psicoactivas, pasando por la manipulación del sueño, la privación sensorial y los estímulos extremos. La idea de que la mente humana era vulnerable a la influencia externa se convirtió en un principio operativo, y cualquier método que prometiera control absoluto de la conciencia merecía investigación, incluso si implicaba riesgos éticos y humanos. A medida que la CIA reforzaba su estructura y buscaba aliados académicos, los científicos se encontraron con un terreno fértil para experimentos que antes habrían sido impensables. La mezcla de miedo, ambición y secretismo creó una atmósfera en la que la frontera entre ciencia y espionaje se volvió casi invisible. Esta obsesión por el control mental no surgió de la nada. Estaba profundamente arraigada en el contexto histórico de la época. La derrota de Japón y Alemania, la victoria estratégica sobre la Unión Soviética en ciertos frentes y la exposición a informes de prisioneros de guerra y desertores generaron la convicción de que la mente podía ser un campo de batalla. El temor a que ciudadanos o soldados fueran manipulados o que agentes soviéticos pudieran corromper a individuos clave hizo que cualquier proyecto que prometiera adelantarse a estas amenazas fuera considerado esencial. La combinación de paranoia política y fascinación científica llevó a la CIA a invertir recursos sin precedentes en programas clandestinos. No se trataba solo de proteger al país. Era la idea de tener un control casi absoluto sobre los factores invisibles que podían decidir la guerra, la política y la lealtad. Esta mezcla de miedo a lo desconocido
presión geopolítica y ambición tecnológica, sentó las bases para un programa que trascendería lo ético y lo legal, y que marcaría la historia de la investigación sobre la mente humana en los años siguientes, creando un legado de secretos, abusos y teorías que aún hoy despiertan controversia. La Guerra Fría, más que un enfrentamiento de ejércitos, se convirtió en un combate por la mente, donde la amenaza no siempre se veía, pero estaba presente en cada decisión, en cada informe y en cada proyecto secreto que se gestaba en los pasillos de Washington. La sensación de que el enemigo podía manipular pensamientos y emociones generó un sentido de urgencia que justificaba, a ojos de los responsables, cualquier medida extraordinaria, incluso aquellas que infringían derechos fundamentales y ponían en riesgo vidas humanas sin que existiera un consentimiento informado. Fue en este crisol de temor, estrategia y ciencia donde surgió el terreno perfecto para el nacimiento de MK Ultra, un programa que buscaba explorar, comprender y, sobre todo, controlar la mente, estableciendo un precedente inquietante sobre hasta dónde puede llegar un gobierno cuando el miedo se convierte en su guía principal. El nacimiento de MK Ultra. En 1953, en medio de la creciente paranoia de la Guerra Fría y el temor constante a la influencia soviética, el director de la CIA, Allen Dulles, firmó una orden secreta que marcaría un antes y un después en la historia de la inteligencia estadounidense. El inicio del proyecto MK Ultra. Este programa no era simplemente un experimento científico, sino un esfuerzo sistemático por explorar, manipular y controlar la mente humana con fines de espionaje y seguridad nacional. Desde sus primeras fases, MK Ultra se distinguió por su nivel de secreto y la casi total invisibilidad ante el Congreso y la opinión pública. La idea era clara. Si los soviéticos podían realizar lavado de cerebro y técnicas de control mental, Estados Unidos debía adelantarse y dominar estas mismas capacidades. El programa no se limitó a un solo laboratorio ni a un solo enfoque. Rápidamente se convirtió en una red de experimentos interconectados que incluía universidades, hospitales, laboratorios privados y fundaciones sin fines de lucro, muchas veces utilizando a los participantes sin su consentimiento. La CIA reclutaba científicos de diferentes disciplinas, psicólogos, psiquiatras, farmacólogos y químicos, convencidos de que la mente humana podía ser estudiada y manipulada como un sistema, susceptible de programación, alteración y control, mediante estímulos químicos, físicos o psicológicos. Las primeras investigaciones se centraron en drogas psicoactivas, técnicas de hipnosis y privación sensorial, con la hipótesis de que estas herramientas podían inducir estados de sugestionabilidad extrema, facilitar la extracción de información o incluso reprogramar comportamientos y lealtades. Dulles y su equipo pensaban que el éxito de MK Ultra podría significar la creación de agentes perfectos, individuos capaces de actuar sin cuestionar órdenes, resistentes al miedo y a la influencia externa, y capaces de infiltrarse en entornos enemigos con total control mental. Para mantener la operación bajo un velo de legalidad y secreto, la CIA creó subprogramas con nombres en clave. Utilizó contratos con instituciones académicas y aprovechó fondos discretos de la agencia para financiar experimentos sin levantar sospechas. La magnitud del proyecto creció rápidamente y en pocos años MK Ultra incluía docenas de subprogramas que abordaban desde la influencia de la percepción y la memoria hasta técnicas de interrogatorio y modificación de conducta. A pesar de la aparente fascinación científica, muchos de los experimentos eran éticamente cuestionables. Los sujetos eran frecuentemente pacientes de hospitales psiquiátricos, prisioneros, soldados o ciudadanos comunes que no sabían que estaban siendo manipulados. La obsesión por obtener resultados, por entender y dominar la mente, llevó a la CIA a cruzar límites que la ciencia convencional jamás habría tolerado, justificando sus acciones bajo la premisa de la seguridad nacional y el enfrentamiento ideológico con la Unión Soviética. MK Ultra no era un experimento aislado, sino una política sistemática, un intento deliberado de convertir el conocimiento de la mente en un arma.
El proyecto sentó las bases para investigaciones aún más arriesgadas y controversiales en décadas posteriores, generando una red de secretos y documentos clasificados que permanecerían ocultos durante años. Años más tarde, cuando se reveló su existencia, MKUltra se convirtió en sinónimo de abuso de poder, manipulación psicológica y dilemas éticos extremos. Pero en sus inicios, era visto por sus promotores como una herramienta necesaria para ganar ventaja en un mundo en el que la guerra ya no se libraba solo con armas, sino con ideas, percepciones y la capacidad de controlar la conciencia de otros. La firma de Dulles en 1953 no solo marcó el nacimiento de un programa secreto, sino el comienzo de una era en la que la curiosidad científica, la ambición estratégica y el miedo se entrelazaron hasta crear uno de los capítulos más oscuros de la historia de la inteligencia estadounidense: la obsesión por el control mental. En el corazón de Washington, a comienzos de los años 50, surgió una convicción casi mística. La mente humana podía ser moldeada, reprogramada y controlada como si fuera un laboratorio en miniatura. Esta creencia no nació de la casualidad, sino de una combinación de miedo, ambición científica y experiencias recientes de la Guerra de Corea, donde informes sobre prisioneros sometidos a técnicas de indoctrinación habían fascinado y aterrorizado a los líderes estadounidenses. La CIA comenzó a considerar que si los soviéticos podían manipular voluntades, inducir confesiones y transformar lealtades, Estados Unidos necesitaba dominar estas mismas técnicas, no solo para protegerse, sino para adelantarse a cualquier amenaza ideológica o estratégica. Esta obsesión por el control mental se convirtió en un principio rector de la política interna de la agencia. Cada mente era un campo de batalla potencial y cada persona un objetivo susceptible de experimentación. Científicos y agentes operaban bajo la premisa de que la conciencia humana podía reescribirse, que los recuerdos, percepciones y emociones podían ser alterados mediante estímulos químicos, hipnóticos o sensoriales. La fascinación se extendió más allá de los laboratorios. En la alta política, la idea de crear individuos susceptibles de obediencia absoluta se convirtió en un símbolo de poder y previsión estratégica. Los teóricos y clínicos de la CIA estaban convencidos de que los principios de la psicología podían transformarse en armas de guerra, y que la mente humana, si se comprendía lo suficiente, podía ser utilizada para obtener ventajas en el espionaje, el interrogatorio e incluso la manipulación social a gran escala. Esta creencia llevó a un despliegue sin precedentes de recursos, experimentos y financiamiento secreto. Universidades, hospitales y laboratorios privados se convirtieron en terreno fértil para pruebas de drogas psicoactivas, hipnosis y técnicas de privación sensorial. Se buscaba generar estados de vulnerabilidad extrema que permitieran implantar ideas, inducir obediencia o extraer información sin resistencia. La obsesión no era meramente científica. Tenía un componente casi ideológico. La idea de que el control de la mente podría garantizar la seguridad de la nación, prevenir la expansión comunista y crear un nuevo tipo de agentes capaces de actuar sin cuestionar órdenes. En este contexto, la ética y los derechos de los sujetos de prueba fueron frecuentemente ignorados. Muchos eran soldados, prisioneros o ciudadanos comunes que desconocían por completo que sus pensamientos y comportamientos estaban siendo objeto de manipulación deliberada. Cada experimento, por extremo que fuera, estaba justificado bajo la premisa de que la seguridad nacional estaba por encima de todo y que el éxito en el control mental equivalía a una ventaja estratégica en un mundo cada vez más impredecible y peligroso. Los informes internos de la CIA muestran una fascinación obsesiva por los límites de la mente, cómo inducir estados de confusión, sugestionabilidad y dependencia, cómo fragmentar recuerdos, cómo manipular la percepción del tiempo y la realidad. La agencia veía estas técnicas como herramientas esenciales para el espionaje, la guerra psicológica y la creación de agentes perfectos. Sin embargo, esta obsesión también revelaba un peligro inherente. Cuanto más se intentaba controlar la mente, más se perdía la línea entre protección y abuso,
entre ciencia y tortura. Lo que comenzó como un intento de adelantarse a posibles ataques ideológicos Se convirtió en un experimento masivo sobre la vulnerabilidad humana, una prueba constante de los límites del poder gubernamental sobre la conciencia individual. La obsesión por el control mental no solo definió la filosofía operativa de MKUltra, sino que dejó un legado de secretos, manipulación y controversia que persiste hasta hoy, recordando que la fascinación por la mente humana puede fácilmente transformarse en un arma tanto para proteger como para bañar, dependiendo de quién la maneje y con qué propósito. LSD, la sustancia perfecta. En el contexto de la Guerra Fría, mientras la CIA buscaba herramientas que permitieran explorar y controlar la mente humana, el LSD surgió como un elemento que parecía tener todas las propiedades ideales para la agencia. Derivado del cornezuelo de centeno y sintetizado por primera vez en 1938 por Albert Hofmann, el LSD había permanecido en relativa oscuridad hasta que sus efectos psicodélicos y la capacidad de alterar la percepción y la conciencia comenzaron a ser conocidos por científicos y militares. Para los responsables de MKUltra, el LSD no era simplemente una droga. Era un instrumento que prometía desbloquear secretos de la mente y ofrecer un acceso sin precedentes a sus mecanismos más profundos. La sustancia tenía la ventaja de inducir estados de confusión, sugestionabilidad y vulnerabilidad emocional, que podían ser aprovechados para interrogatorios, pruebas de obediencia y manipulación de la conducta. La CIA veía en el LSD una oportunidad para experimentar con técnicas de control mental que iban más allá de lo que la hipnosis o la privación sensorial podían ofrecer. La capacidad de la droga para desestructurar la percepción del tiempo, alterar la memoria y crear experiencias intensas de disociación convirtió al LSD en una herramienta de interés estratégico. Si se podía aprender a inducir estos estados y a controlar su duración y efecto, se podrían moldear comportamientos y obtener información de manera casi automática, sin necesidad de coerción física. El programa utilizó el LSD en múltiples entornos, desde laboratorios clínicos hasta apartamentos secretos, y con una variedad de sujetos que incluía desde científicos y estudiantes hasta prisioneros y ciudadanos desprevenidos. En muchas ocasiones, los participantes no tenían idea de que estaban siendo drogados, y los experimentadores observaban sus reacciones, tomaban notas detalladas y documentaban cambios en su percepción, memoria y comportamiento. Esta práctica extrema reflejaba la lógica de MKUltra. La obtención de conocimiento sobre la mente humana justificaba cualquier método, incluso si implicaba violaciones de la ética, la ley o los derechos individuales. Además, la elección del LSD se apoyaba en la creencia de que, a diferencia de otras sustancias, su efecto era profundo y difícil de predecir, lo que permitía a los investigadores estudiar los límites de la conciencia y la sugestionabilidad. El LSD se convirtió en la sustancia perfecta porque ofrecía resultados extremos, permitía simular condiciones de estrés psicológico y podía inducir estados de paranoia, euforia, confusión o sumisión según la dosis y el contexto. Los científicos de MKUltra elaboraban protocolos complejos, ajustando cantidades, mezclando la droga con alcohol u otras sustancias y observando cómo estos factores influían en la mente de los sujetos. Los resultados fueron variados. Algunos individuos experimentaban alucinaciones intensas, cambios dramáticos en la percepción sensorial y emociones extremas, mientras que otros sufrían colapsos psicológicos o respuestas imprevisibles, lo que demostraba la potencia de la sustancia y la dificultad de controlarla completamente. A pesar de estos riesgos, la CIA continuó financiando estudios con LSD, convencida de que su potencial superaba los peligros. Se consideraba que, si se podía dominar, la sustancia permitiría crear agentes más eficientes, técnicas de interrogatorio más efectivas y, eventualmente, métodos de control mental aplicables en espionaje internacional. La fascinación con el LSD también reflejaba una tendencia más amplia de la agencia
a buscar atajos científicos para influir en la mente, confiando en que la química podía sustituir o potenciar lo que la persuasión, la coacción o la manipulación convencional no lograban. Sin embargo, esta confianza en la droga y sus efectos fue también una fuente de errores y tragedias. Muchos sujetos sufrieron daños psicológicos permanentes y algunos casos terminaron en muertes, revelando la delgada línea entre la experimentación científica y la explotación humana. A pesar de los riesgos, la percepción dentro de MKUltra era que cada ensayo con LSD acercaba a la agencia a su objetivo: un control absoluto sobre la mente, capaz de anticipar, moldear y dirigir el comportamiento humano. En la visión de la CIA, el LSD no era simplemente una droga psicodélica, era un instrumento estratégico, un medio para explorar territorios inexplorados de la conciencia y un paso hacia la creación de un tipo de poder que no dependía de ejércitos ni armas, sino de la manipulación de la mente misma. Esta búsqueda obsesiva de control mental mediante sustancias químicas como el LSD marcó un capítulo oscuro y controversial de la historia de la inteligencia estadounidense, mostrando cómo la combinación de ciencia, ambición y miedo puede llevar a límites extremos en nombre de la seguridad y la ventaja estratégica. Universidades, hospitales y tapaderas. Para la CIA, MKUltra no podía limitarse a laboratorios clandestinos ni a un grupo reducido de científicos. La magnitud del programa requería una red de instituciones que ofrecieran legitimidad y acceso a sujetos de prueba sin levantar sospechas. Así, universidades, hospitales y fundaciones sirvieron como tapaderas perfectas, convirtiéndose en nodos de experimentación encubierta, donde los investigadores podían estudiar la mente humana bajo la apariencia de investigación académica o médica. Las universidades proporcionaban científicos capacitados, instalaciones de laboratorio y la posibilidad de reclutar estudiantes como voluntarios, aunque en muchos casos los participantes no tenían conocimiento real de que formaban parte de un programa secreto de control mental. Los hospitales psiquiátricos ofrecían un entorno distinto pero igualmente útil. Pacientes con vulnerabilidades psicológicas y sin la capacidad de cuestionar los procedimientos se convirtieron en sujetos frecuentes de pruebas de drogas, privación sensorial, hipnosis y estimulación extrema. En algunos casos, estas instituciones desconocían la verdadera finalidad de los experimentos, actuando como intermediarios que proporcionaban acceso a recursos y personal, mientras la CIA controlaba los protocolos de manera discreta. Las fundaciones privadas y organizaciones sin fines de lucro fueron otro instrumento clave, sirviendo como vehículos para canalizar fondos y encubrir la naturaleza de los proyectos. La creación de estas tapaderas permitió a la agencia justificar el financiamiento de investigaciones altamente controvertidas y mantener el secretismo, ya que el dinero provenía de fuentes que no levantaban sospechas ante auditores o legisladores. Esta estrategia también facilitaba la diversificación de los experimentos. Mientras un hospital aplicaba protocolos de privación sensorial, una universidad podía estudiar los efectos de drogas psicodélicas sobre la memoria y la percepción, y una fundación privada desarrollaba técnicas de interrogatorio basadas en sugestión y manipulación emocional. Los sujetos de prueba eran variados: estudiantes, pacientes psiquiátricos, prisioneros, soldados y, en ocasiones, ciudadanos comunes que participaban sin consentimiento ni conocimiento. La CIA confiaba en que el entorno académico y médico legitimaba los procedimientos, haciendo menos probable que los participantes cuestionaran lo que se les estaba haciendo. Sin embargo, la ética era sistemáticamente ignorada. Los efectos secundarios eran comunes, desde crisis de ansiedad y alucinaciones hasta traumas psicológicos duraderos, y la documentación interna de la agencia revelaba que estos daños eran vistos como aceptables en nombre del progreso científico y estratégico. El uso de universidades y hospitales también permitía una diseminación de responsabilidades. Los científicos podían argumentar que seguían protocolos académicos, mientras que la CIA podía mantener un distanciamiento formal, reduciendo la visibilidad de su implicación directa. Esta compleja red de tapaderas fue esencial para la expansión de MKUltra
ya que garantizaba tanto la continuidad de los experimentos como la protección institucional de la agencia frente a posibles filtraciones o investigaciones externas. La coordinación entre instituciones académicas, médicas y fundaciones privadas creó un sistema en el que los límites legales y éticos se volvían difusos, y la búsqueda del control mental podía avanzar sin supervisión ni rendición de cuentas. Este modelo de operación también permitió que los experimentos se replicaran en distintos contextos geográficos y poblacionales, aumentando el alcance y la diversidad de datos que la CIA podía recolectar sobre la mente humana. Sin embargo, a medida que los años avanzaban, esta estructura compleja también generó un riesgo creciente de exposición. La cantidad de personas involucradas, directa o indirectamente, hacía que el secretismo absoluto fuera casi imposible de mantener. Aún así, durante la mayor parte de la década de 1950 y principios de 1960, el uso de universidades, hospitales y tapaderas consolidó a MKUltra como un programa robusto y sistemático, que explotaba la apariencia de investigación legítima para avanzar en un terreno moralmente peligroso, dejando un legado de víctimas, secretos y dilemas éticos que aún hoy provocan inquietud y controversia sobre los límites de la ciencia y el poder gubernamental. Operación Midnight Climax. Operación Midnight Climax representó quizás la fase más sombría y explícita de MKUltra, donde la CIA llevó sus experimentos con la mente humana a un nivel de perversidad y secretismo sin precedentes. Bajo esta operación, la agencia alquiló apartamentos en San Francisco y Nueva York que funcionaban como laboratorios clandestinos disfrazados de lugares de encuentro sexual. Desde estos espacios, agentes y científicos observaban a hombres y mujeres que, sin saberlo, eran drogados con LSD u otras sustancias psicodélicas, mientras interactuaban con prostitutas pagadas por la CIA. Todo estaba cuidadosamente planificado. Las habitaciones contaban con espejos unidireccionales y sistemas de grabación que permitían a los investigadores monitorear cada reacción, gesto y palabra de los sujetos. La premisa de la operación era estudiar los efectos del LSD en personas completamente desprevenidas, midiendo cómo la droga alteraba su percepción de la realidad, su capacidad de juicio, su vulnerabilidad emocional y su comportamiento en situaciones sociales y sexuales. El uso del sexo como herramienta de manipulación no era casual. Se buscaba generar un estado de relajación y confianza que incrementara la sugestionabilidad de los sujetos, haciendo más evidentes los cambios provocados por la droga y permitiendo a los investigadores estudiar cómo inducir obediencia o alteraciones de conducta en entornos aparentemente cotidianos. Operación Midnight Climax revelaba una lógica cruel. Para la CIA, el objetivo de controlar la mente justificaba cualquier método, incluso los que implicaban humillación, explotación o riesgo físico y psicológico. Los sujetos jamás firmaron consentimiento informado, y muchos sufrieron efectos duraderos, incluyendo crisis de ansiedad, paranoia, traumas y, en algunos casos, daño mental permanente. El proyecto también sirvió como laboratorio para probar combinaciones de drogas y dosis, evaluando cómo distintas variables podían intensificar la confusión, la dependencia emocional o la desinhibición de los individuos. Los informes internos documentaban con detalle cada reacción, pero rara vez mostraban preocupación por el bienestar de los participantes. El énfasis estaba en la recolección de datos y en la obtención de patrones que pudieran ser aplicados en interrogatorios, espionaje o programas de manipulación de agentes. La operación se desarrolló con un alto nivel de secreto, incluso dentro de la propia CIA. Solo un círculo reducido de directivos y científicos conocía su existencia y alcance. La confidencialidad era esencial no solo para proteger la legalidad de la agencia, sino también para preservar la eficacia de los experimentos. Cualquier conocimiento público podría alterar el comportamiento de los sujetos o generar un escándalo que comprometiera todo el programa. Operación Midnight Climax también evidenciaba un componente de voyerismo institucional. La observación sin intervención directa permitía a los investigadores estudiar la conducta humana en condiciones de vulnerabilidad extrema,
lo que se consideraba invaluable para comprender cómo inducir control mental y sugestionabilidad. Años después, cuando se revelaron documentos y testimonios, la operación se convirtió en un símbolo del abuso de poder y de la deshumanización en nombre de la seguridad nacional. Aunque la CIA justificaba estas acciones bajo la premisa de defensa contra la amenaza comunista y espionaje extranjero, la magnitud de la explotación y la falta de consentimiento hicieron de Midnight Climax un ejemplo extremo de cómo la obsesión por el control mental puede degenerar en experimentación inmoral y peligrosa. Esta fase del programa demostró que MKUltra no se limitaba a laboratorios o teorías académicas, sino que podía invadir espacios cotidianos, manipular emociones y comportamientos en situaciones sociales y sexuales, y explotar la intimidad de individuos para obtener datos de valor estratégico, dejando un legado oscuro de secretos, traumas y controversia que sigue siendo estudiado y cuestionado décadas después. Prisioneros, soldados y ciudadanos comunes. Uno de los aspectos más inquietantes de MKUltra fue la selección de sus sujetos de prueba, que abarcaba desde prisioneros y soldados hasta ciudadanos comunes que, en la mayoría de los casos, no tenían la menor idea de que estaban siendo manipulados. La CIA operaba bajo la lógica de que cualquier mente podía ser un terreno de experimentación y que la diversidad de perfiles ofrecía resultados más completos sobre la vulnerabilidad humana. Los prisioneros eran un grupo especialmente útil para los investigadores. Aislados, controlados y con pocas opciones de negarse a participar, se convirtieron en receptores frecuentes de drogas psicodélicas, privación sensorial, hipnosis y técnicas de manipulación psicológica. La agencia buscaba observar cómo las condiciones de coerción o limitación de libertad podían afectar la sugestionabilidad y la obediencia, y si estos estados podían ser replicados en sujetos no prisioneros para aplicaciones más amplias en espionaje o interrogatorio. Los soldados, por otro lado, ofrecían un perfil diferente. Individuos entrenados para seguir órdenes, acostumbrados a la disciplina y con una exposición natural a situaciones de estrés. La CIA evaluaba si era posible alterar su percepción, inducir estados de confusión o lealtad condicionada, y desarrollar agentes que pudieran ejecutar instrucciones sin cuestionamiento, incluso bajo presión extrema o intoxicación química. Ciudadanos comunes, en cambio, eran los sujetos más vulnerables y al mismo tiempo más difíciles de controlar, pero proporcionaban información crítica sobre cómo la mente reaccionaba a la manipulación sin contexto militar ni prisiones. En muchos casos, estas personas eran drogadas sin consentimiento, observadas en entornos cotidianos o incluso manipuladas mediante subterfugios sociales, como encuentros en bares, apartamentos o clínicas. La variedad de sujetos permitía a los investigadores comparar reacciones y estudiar patrones universales de sugestionabilidad, miedo, dependencia y comportamiento alterado, con la ilusión de que los resultados podrían extrapolarse a cualquier población. A pesar de la diversidad de perfiles, un patrón común emergía: la vulnerabilidad psicológica, la sorpresa y la falta de consentimiento aumentaban la efectividad de la manipulación. La CIA documentaba meticulosamente cada respuesta, evaluando cambios en memoria, percepción, juicio, emociones y capacidad de obediencia. Pero rara vez se preocupaba por los daños colaterales, que incluían traumas psicológicos duraderos, colapsos nerviosos y, en casos extremos, enfermedades mentales permanentes. La elección de sujetos reflejaba además una lógica estratégica. Si la manipulación podía aplicarse con éxito a ciudadanos comunes o soldados sin entrenamiento especial, entonces, teóricamente, sería más fácil controlar a individuos clave en entornos adversos, como espías, diplomáticos o agentes enemigos. Sin embargo, esta estrategia también revelaba la absoluta indiferencia de la CIA hacia la ética y la ley, ya que miles de personas se convirtieron en instrumentos involuntarios de experimentación bajo el pretexto de la seguridad nacional. La interacción de estas tres categorías, prisioneros, soldados y ciudadanos comunes,
permitió a MKUltra desarrollar una comprensión profunda de los límites de la mente humana y de cómo diferentes contextos y perfiles psicológicos respondían a la manipulación, creando un catálogo de reacciones que se consideraba valiosísimo para la agencia. Años después, cuando la magnitud de los experimentos salió a la luz, quedó claro que la elección de sujetos no solo reflejaba la búsqueda obsesiva de control mental, sino también una estrategia sistemática de explotación de los más vulnerables. Un testimonio sombrío de hasta dónde puede llegar un programa gubernamental cuando el miedo y la ambición científica se combinan sin límites éticos. La diversidad de los sujetos de MKUltra mostró que nadie estaba completamente a salvo de convertirse en objeto de experimentación, y que la obsesión por el control de la mente podía transformar a ciudadanos ordinarios en herramientas para la investigación más secreta y polémica de la historia de la inteligencia estadounidense. El caso Frank Olson. Frank Olson era un científico de alto nivel en el área de guerra biológica del Ejército de Estados Unidos y colaborador cercano de la CIA, especializado en el estudio de agentes biológicos y químicos que pudieran ser utilizados en conflictos o como herramientas de control de la población. Su carrera había estado marcada por una reputación impecable dentro de la comunidad científica y por un compromiso profundo con la investigación, pero su implicación con MKUltra lo colocó en el centro de un entramado secreto que combinaba ciencia, espionaje y manipulación psicológica. En 1953, Olson fue expuesto, sin su pleno consentimiento y de manera encubierta, al LSD, como parte de un experimento de la agencia destinado a evaluar los efectos de la droga sobre científicos y oficiales de alto rango. Según los informes internos, la intención inicial no era dañarlo, sino medir su reacción y su vulnerabilidad bajo los efectos de la sustancia, así como explorar posibles aplicaciones de control mental en personal de confianza dentro del gobierno y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, lo que comenzó como un experimento se transformó rápidamente en un evento trágico y controvertido, que ilustraba los riesgos y la ética cuestionable de MKUltra. Olson comenzó a mostrar signos de angustia extrema, paranoia y confusión tras la ingestión del LSD. Su comportamiento se volvió errático y reportó sentirse emocional y mentalmente inestable, manifestando preocupaciones sobre las implicaciones de los experimentos en los que estaba involucrado y la dirección que estaba tomando la agencia. Según testimonios posteriores de familiares y colegas, Frank expresó su intención de abandonar ciertos proyectos y de revelar lo que había visto, lo que generó alarma dentro de la CIA. Apenas una semana después de su exposición al LSD, Olson murió tras caer desde la ventana de su habitación en el Hotel Statler de Nueva York. La muerte fue inicialmente reportada como suicidio, pero con el tiempo surgieron numerosas dudas y teorías sobre si en realidad había sido empujado o si se trató de un accidente provocado indirectamente por los efectos psicológicos de la droga administrada sin su consentimiento. La familia Olson, tras años de presión y gracias a investigaciones posteriores, obtuvo acceso a documentos que sugerían que la CIA había manipulado y encubierto detalles sobre su participación en MKUltra y las circunstancias exactas de su muerte. El caso desató un escándalo moral y legal. Demostró cómo la obsesión por el control mental y la seguridad nacional podía conducir a la muerte de un individuo considerado un activo valioso, y cómo el secretismo y la falta de supervisión institucional permitían que tragedias de este tipo quedaran impunes. Frank Olson pasó de ser un científico respetado a convertirse en un símbolo de las víctimas de MKUltra, cuya muerte planteó preguntas fundamentales sobre los límites de la experimentación gubernamental y el valor de la vida humana frente a los intereses estratégicos. La controversia también reveló cómo la CIA trataba a sus propios colaboradores cuando estos se convertían en riesgos potenciales para el secreto o la continuidad del programa. El bienestar de las personas quedaba subordinado a la protección de los métodos, las investigaciones y el control de la información. Décadas después, el caso Olson sigue siendo objeto de análisis y debate, no solo por las circunstancias de su muerte, sino por lo que representa: la intersección entre ciencia, espionaje y poder absoluto, y los costos humanos de un programa
que buscaba manipular la mente sin considerar las consecuencias éticas ni personales. En esencia, Frank Olson no fue solo un participante de MKUltra. Fue la advertencia más clara sobre hasta dónde podía llegar un gobierno en su intento de controlar la mente, y cómo la combinación de miedo, ambición y secretismo puede convertir a un hombre leal en una víctima silenciosa de un experimento que nunca debió existir. Su historia continúa siendo una de las piezas más emblemáticas y perturbadoras de la historia de la inteligencia estadounidense. Un recordatorio del peligro que surge cuando la obsesión por el control mental se convierte en política de Estado.